Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, la Virgen María, admirablemente unida al misterio de la redención, abrió de par en par las puertas de su alma para que el Espíritu Santificador iluminara desde ella a los demás. Ella, con un testimonio silencioso, predicó. De tal manera que ella, que guardaba el tesoro brillantísimo y precioso de la palabra, ella lo puso en práctica en cada una de las cosas que hacía. Hoy escuchamos en la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, dos palabras clave que pretendo profundizar hoy. Primero, creer, y segundo, declarar. Dice San Pablo: hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Creer es fiarse, es confiar, es abandonarse. Por tanto, todo el que cree es santificado por el Espíritu. Pero la fe ha de expresarse en una vivencia profunda del Evangelio. No solamente es creer en alguien o en algo, sino es donarnos completamente a aquel en quien creemos. Por eso la fe salva cuando es auténtica fe. Dice hoy San Pablo que precisamente todos aquellos que creen son salvados por la mano misericordiosa de Dios. Quiere decir que la fe nace, crece y se desarrolla por la predicación. Solamente cuando escuchamos hablar de Dios, cuando vemos la evidencia de la manifestación de Dios en los demás, comenzamos a experimentar su cercanía en el corazón. Es decir, necesitamos nosotros ver para creer. Cosa que Jesús, podríamos decir, nos enseñó. Dice: Tomás, ¿tú has visto
y has creído por haber visto. Dichosos más bien los que creen sin haber visto. La fe no es visible. La fe, podríamos decir, es más audible que visible, porque la fe entra por el oído y se enraiza ¿en dónde? En el corazón y en la mente. ¿Qué significa la palabra predicar? Viene de dos palabras latinas, es una palabra compuesta que se dice predic. Significa literalmente decir antes dentro. Para todo aquel que predica, tiene que antes concebir en el seno de su mente y en el vientre de su corazón aquello que escucha. Podemos decir que hay que absorber la savia de la palabra para después manifestarla, darla a luz. Por eso todos estamos llamados a ser predicadores, porque predicar no es solamente hablar de Dios, sino también vivir como Dios manda. Eso es predicar. Los primeros cristianos no necesitaban, podemos decir, tantas palabras para manifestar su fe, sino solamente dejarse conducir libremente por aquello que ya antes se había concebido en su corazón. La Virgen María, antes de concebir en su seno al Hijo de Dios, lo concibió en su mente y en su corazón. Por eso, antes de ser madre, fue discípula. ¿De dónde le vino a ella la luz que invadió su corazón? Del Espíritu Santo. Por tanto, al anuncio del arcángel Gabriel, ella estaba en expectativa orante, es decir, estaba sumergida en oración, con prudencia, con silencio, con sabiduría. Ella se sumergió tanto en las aguas de la oración que fue comprendiendo progresivamente por un sentido oculto que Dios le concedió en su alma. Ella preguntaba, pero no tanto porque dudara, sino para que se le aclarara lo que Dios quería de ella. Pero en sí, ella nunca dudó del poder, de la gloria y de la majestad de Dios. Creer santifica, predicar ilumina. Por eso no basta que nosotros creamos en nuestro corazón, sino dar a los demás de lo que nosotros hemos comido. Dice Jesús en el Evangelio, denles ustedes de comer, que es una invitación que tiene dos sentidos. El sentido literal es que ellos, de lo que se había multiplicado, dieran a todos de comer. Pero también el sentido espiritual es que nosotros mismos que hemos comido de la palabra, que también demos a los demás de lo que nosotros estamos llenos, de esa comida, de ese alimento, ¿sí? Compartir el gozo de habernos encontrado con Cristo. A ejemplo de San Andrés, que nos relata el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 y en los versículos 40 al 41, que dijo a su hermano Simón. ¿A qué Simón nos estamos refiriendo? A Simón Pedro. Le dice, hemos encontrado al Mesías,
que significa ungido. Y ungido es Cristo. Es decir, Mesías es Cristo y ungido es Mesías y Cristo. Por tanto, se refería a Jesús. Le dice, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a donde estaba Jesús. También en nuestra experiencia de fe hay que llevar a otros a Jesús. Acuérdense que cuando nosotros acercamos a alguien a Dios, recibimos gracias muy especiales de Dios, porque estamos acercándole a Dios las ovejitas, ¿sí? Es como si también nosotros tomáramos como la imitación o imitáramos al buen pastor, tomando la ovejita sobre nuestros hombros y conduciéndola al redil. Cuando nosotros les manifestamos, les expresamos y les damos a conocer el rostro de Cristo. ¿Qué necesitamos nosotros para dar a conocer a Cristo? Primero, conocerlo, porque nadie da lo que no tiene. Necesitamos primero conocerlo. ¿De qué manera podemos conocerlo? Hay dos maneras de conocerlo. Primero, una manera teórica y otra experiencial. ¿Cuál es la más perfecta? Es la segunda. El segundo modo es el más perfecto, conocerlo por experiencia. Pero también es necesario que en el conocimiento de Dios utilicemos nuestra razón, que esté al servicio de la fe, no al revés, no la fe al servicio de la razón. Porque cuando es al revés, entonces no comprendemos, no profundizamos, sino todo lo ponemos en tela de juicio. Pero cuando la razón ilumina la fe, y la fe es ayudada por la razón, entonces nuestro fundamento, nuestro sostén en el edificio de la fe va creciendo y madurando hasta llegar a formar un templo santo en el Señor. Necesitamos formarnos, necesitamos experimentar a Cristo, necesitamos comer a Cristo. ¿De qué manera podemos comer a Cristo para después darlo a los demás? Lo podemos comer en el sacramento de la Eucaristía, de dos maneras, por la palabra y por la Eucaristía. Es decir, comer a Cristo, que es la palabra, y después comer a Cristo en su cuerpo y en su sangre. Aquí vemos un proceso muy profundo, porque si decimos que la fe entra por el oído, la Eucaristía, que primero es palabra y después alimento eucaristizado, entonces ella te va proporcionando un alimento sólido para que crezca tu fe. Porque primero entra la fe por la palabra, por la audición y después por la comunión. Quiere decir que primero es el oído y después es el gusto. Y en la eternidad será la visión. Oído, gusto y visión. Por ahora, introduciéndonos en ese gozo profundo de la inspiración del Espíritu, vamos reconociendo que Cristo siempre está con nosotros. ¿De qué manera también lo podemos comer? Cuando tú haces oración. Cristo viene a ti, tú vas a Él. Tú comes a Cristo, tú te unes a Cristo.
tú te asimilas a Cristo y Cristo permanece en ti. Es como una unidad tan íntima que te hace participar de su divinidad para que puedas transmitir y compartir lo suyo. Predicar es partir el pan para dar de comer a los demás, a Cristo. La palabra es alimento. Dar de comer, ¿qué significa? Es explicar sus misterios. Es dar a conocer a Cristo. Eso significa dar de comer. Cuando tú das de comer a otro, lo enriqueces. Pero para enriquecer necesitas llevar dentro de ti ese tesoro. Predicar es dar a luz lo que se porta en el corazón, lo que se lleva en el alma. Esa gracia tan esplendorosa, tan especial, dan a los demás. En la Eucaristía, cada signo, oración, rito, expresión, silencio, lectura, explicación, todo predica en la Eucaristía. Todo, aun cuando estemos en silencio, todo predica. Nos lleva al misterio y conduce a saborear la bondad infinita de Dios, manifestada en el silencioso ofrecimiento de Cristo, para alimentarnos y para darnos vida. Así es como también la creación, imitando a Cristo, se ofrece silenciosa al Creador. De ello nos habla el Salmo 18 que hoy escuchamos. Cómo los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche, sin que pronuncien una sola palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Así también Cristo en Eucaristía, de manera silenciosa, nos va enseñando, nos va pastoreando, nos va conduciendo, enseñando, educando, formando desde el silencio de su entrega. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.